Universidad Tecnológica Boliviana. Derechos de autor y propiedad intelectual. Universitaria Cerezo Torres Nancy Gertrudis, bajo la guía de la docente guía doctora Biafra Saavedra. Es muy amplio el contenido sobre propiedad intelectual. A continuación, solo presentaremos un comentario basado en la conferencia de la doctora Jordanka Mazo Dominico, en el cual habla sobre la temática estrategias de la propiedad intelectual, cuyo objetivo básicamente en la conferencia explica las formas estratégicas que desempeña la propiedad intelectual en relación con la innovación y la creatividad en el contenido global. Asimismo, hace una referencia a lo que es propiedad intelectual, definiéndola como una creación intelectual proveniente de la mente del hombre, que son reconocidos legalmente por los estados. Ahora, esta esencia de la propiedad intelectual no le otorga derechos exclusivos, derecho a utilizar, a vender, a comercializar, licenciar, importar esa creación intelectual producida por el hombre. Ahora, ¿por qué es importante tener la propiedad intelectual? Vamos a ver las razones de esta propiedad intelectual. 1. El progreso y el bienestar de la humanidad reside en la capacidad de lograr nuevas creaciones en la tecnología y la cultura. 2. La protección jurídica de estas nuevas creaciones alienta la inversión de recursos adicionales que, a su vez, inducen a seguir innovando. 3. Su protección estimula el crecimiento económico, genera nuevos empleos e industrias y mejora la calidad y el disfrute de la vida. La propiedad intelectual, de acuerdo a la doctora Jordanka, está dividida en categorías. La primera categoría, los derechos de autor, y la segunda, la propiedad industrial. Dentro de los derechos de autor se contemplan las obras artísticas y literarias, y dentro de la propiedad industrial, las obras netamente que están relacionadas a la industria. Tomando en cuenta la propiedad intelectual basada en los derechos de autor y también a los derechos industriales, vamos a tomar primeramente los criterios de protección de los derechos de autor, ¿no? 4 aspectos importantes. 1. El derecho de autor que protege las creaciones formales y no las ideas. 2. La originalidad o individual es condición necesaria para la protección. 3. La protección no depende del valor o mérito de la obra, de su destino o de su forma de expresión. 4. La ausencia de formalidades en la protección de las obras. Es necesario que nosotros podamos proteger las creaciones formales y adquirir este derecho de autor para la originalidad y lo producido por la mente del hombre. En el siguiente esquema, la doctora nos presenta la protección de derecho intelectual en el país de México. Nos habla de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor. Dentro de los derechos de la propiedad industrial, toma en cuenta las creaciones industriales, los signos distintivos y la represión de la competencia desleal. Dentro de las creaciones industriales, toma en cuenta los patentes de invención, los modelos de utilidad, los modelos industriales, los diseños industriales, los secretos industriales. Y dentro de los signos distintivos, las marcas, los avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y marcas colectivas. En los derechos de autor, toma en cuenta las infracciones en materia de comercio, que están divididas entre los derechos morales y los derechos patrimoniales.
Los derechos morales dentro de la parte literaria, musical, obras escultóricas, pictóricas, cinematografía o de obras audiovisuales, programa de radio, televisión y cómputo. Y dentro de los derechos patrimoniales, radiodifusoras, productoras o fonogramas. Como podemos observar, también en nuestro país tenemos los derechos intelectuales y asimismo también los derechos de autor. Nuestra ley nos presenta también los derechos morales, ¿no? Que nuestra expresión, nuestra autoría defiende dentro de la parte normativa. La propiedad intelectual a nivel internacional está protegida por el OMPI, ¿no? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo de las Naciones Unidas, un foro mundial en el que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual, en el cual están englobados más de 191 países. En Bolivia tenemos el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, el cual brinda la protección a los derechos de autor. Es importante hablar sobre la propiedad intelectual y en esta conferencia nos indica ampliamente la doctora Jordanka qué importancia tiene la propiedad intelectual en su país y nosotros también recalcamos la importancia de esta propiedad intelectual en Bolivia. Podemos ver dentro de la conferencia que tenemos similitudes en cuanto a la clasificación, categorización y a esta importancia que implica esta propiedad intelectual. El progreso y bienestar de la humanidad depende de la capacidad para subir con nuevas ideas y creaciones. El progreso tecnológico requiere el desarrollo y aplicación de nuevos inventos, mientras que en la cultura lo hará buscar constantemente en nuevas formas de expresarse. Los derechos de propiedad intelectual también son vitales para inventores, artistas, científicos y las empresas ponen una gran cantidad de tiempo, dinero, energía y pensado en desarrollar sus innovaciones y creaciones. Ellos necesitan la oportunidad de hacer un retorno justo de su inversión, lo que significa darles derechos para proteger su propiedad intelectual. Es importante, compañeros, registrar y poder asumir el derecho a tener nuestra propiedad intelectual. Acudir al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para poder registrar nuestros derechos de autor o asimismo el derecho industrial. Muchas gracias.